nombre es Daniel, tengo 35 años y soy lo que llamarías un tipo común. Trabajo en ventas desde hace más de una década, viajando por diferentes países, negociando contratos y cerrando tratos. No es la profesión más emocionante del mundo, pero me ha dado una vida cómoda y la oportunidad de conocer lugares increíbles. Esa semana, me dirigía a la Ciudad de México por una razón simple: firmar un acuerdo importante con un cliente. Era un viaje como cualquier otro, al menos en la superficie. He estado en la Ciudad de México varias veces, y confieso que me gusta la energía vibrante de la ciudad. Pero, esta vez, algo me pareció diferente. Tal vez era el cansancio acumulado de tantas travesías. O quizás era el propio hotel donde me estaba quedando. Un lugar que, a primera vista, parecía perfecto. Un edificio antiguo en el corazón del centro histórico, lleno de encanto e historia. Llegué a finales de la tarde, exhausto después de una serie interminable de reuniones. El hotel era impresionante, con una arquitectura colonial que parecía sacada de una postal. Nada más entrar, me encantó la recepción decorada con muebles de madera oscura y candelabros antiguos que se balanceaban ligeramente con el aire, casi como si el propio edificio estuviera respirando. Había algo profundamente elegante en el lugar, como si cada detalle hubiera sido elegido para transportarme a otra época. Siempre he sido una persona práctica, racional, del tipo que no se impresiona fácilmente. Así que, cuando me encontré en ese ambiente, solo pensé que sería una buena oportunidad para relajarme antes de otro día de trabajo. Mi habitación estaba en el 8º piso, con una vista espectacular de la ciudad. Se podía ver todas esas luces vibrantes allá abajo, formando un contraste fascinante con el silencio absoluto que envolvía la habitación. Era extraño cómo la Ciudad de México podía ser tan caótica afuera, pero tan silenciosa allí arriba. Al principio, esa sensación de aislamiento era casi reconfortante. Solo yo, el silencio y la ciudad brillando a lo lejos. Pero había algo más, algo que comenzó como una pequeña punzada de incomodidad, algo que no pude identificar de inmediato, algo que ahora, pensándolo bien, desearía haber notado antes. Esa noche, después de un largo día de reuniones y negociaciones, volví al hotel agotado. Solo quería quitarme el saco, darme una ducha rápida y caer en la cama. La habitación, con sus gruesas paredes y muebles antiguos, tenía una atmósfera que mezclaba la comodidad con una cierta melancolía. La iluminación era suave, casi tenue, y el único sonido que podía escuchar era el leve zumbido del aire acondicionado. Todo estaba demasiado silencioso, pero traté de no pensar mucho en ello. Después de la ducha, me acerqué a la ventana. La vista desde el 8º piso era impresionante por la noche. Las luces de la ciudad se extendían hasta donde mis ojos podían alcanzar, creando una escena que, por un momento, me hizo olvidar lo cansado que estaba. Me quedé allí por unos minutos, solo observando el movimiento distante de las calles abajo. Fue entonces cuando sucedió. Mientras me preparaba para cerrar la cortina, noté algo extraño en el reflejo del vidrio. Me detuve por un segundo, con esa incómoda sensación de que algo estaba fuera de lugar. Miré más de cerca y mi corazón dio un vuelco en el pecho. Afuera de la ventana, a unos 2 metros de distancia, había un hombre. Estaba parado, inmóvil, mirándome directamente. Lo primero que me llamó la atención fue su sonrisa. No era una sonrisa amigable, ni siquiera educada. Era extraña, forzada, de alguna manera, como si su rostro estuviera congelado en una expresión que no le pertenecía. El hombre era pálido, vestido con un traje oscuro y anticuado, como si hubiera salido de una fotografía de décadas atrás. Me congelé. ¿Cómo podía estar allí? Era imposible. Intenté encontrar una explicación lógica. Tal vez era el reflejo de algo en el edificio de al lado, o un juego de luces que estaba interpretando mal. Pero cuanto más miraba, más seguro estaba de que él realmente estaba allí, observándome, sonriendo. Afuera de la ventana, a menos de 1,5 metros de donde yo estaba, había alguien. Un hombre. Mi mente se detuvo por un segundo, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Estaba allí, parado en el aire, mirándome directamente. Era imposible. Estábamos en el 8º piso,
y no había balcón ni cornisa. No había nada que pudiera sostenerlo allí. Mi primera reacción fue el puro pavor. No era un susto común, como cuando algo te toma por sorpresa. Era un miedo profundo, paralizante, como si mi cuerpo intentara protegerme de lo que fuera que estaba viendo. Me quedé allí, mirándolo durante unos segundos, incapaz de moverme, intentando encontrar alguna lógica, alguna explicación para lo que estaba presenciando. El hombre seguía mirándome, sin pestañear, con la sonrisa congelada en el rostro. Pestañeé una vez, tratando de obligarme a creer que era una ilusión, que mi mente cansada me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando abrí los ojos, él seguía allí, aún mirándome, aún sonriendo. Pestañeé de nuevo, intentando disipar esa visión extraña, pero cuando volví a abrir los ojos, había desaparecido. El vidrio solo reflejaba mi propia imagen ahora. Me quedé allí, inmóvil durante unos segundos, con la respiración agitada y el corazón acelerado. ¿Qué acababa de ver? Yo no soy el tipo de persona que se asusta fácilmente. Como dije, no creo en fantasmas, en apariciones o cosas por el estilo. Pero lo que fuera aquello, no era normal. Cerré las cortinas de golpe y me alejé de la ventana, tratando de controlar la ansiedad que se acumulaba en mi pecho. Solo fue un reflejo, Daniel. Pensé, estás cansado, tu mente te está jugando una mala pasada. Me forcé a creer eso. Traté de borrar la imagen de aquel hombre de mi cabeza, racionalizando lo que había sucedido. Pero la verdad es que esa escena se quedó conmigo, arraigada en algún rincón de mi mente. Y cuanto más intentaba ignorarla, más crecía, sofocándome con esa pregunta que no podía apartar. ¿Quién era él? ¿Y qué estaba haciendo allí? Fue entonces cuando mi mente finalmente comenzó a funcionar de nuevo. De un impulso, corrí hacia el teléfono al lado de la cama y llamé a la recepción. Mis manos temblaban mientras marcaba el número, mi corazón latiendo tan rápido que apenas podía escuchar el sonido de la llamada. Cuando la recepcionista contestó, las palabras salieron trémulas de mi boca. Expliqué rápidamente que había alguien afuera de mi ventana, pero, en el fondo, ya sabía que eso no tenía sentido. La respuesta de ella fue lo que me hizo sentir un frío en los huesos. Señor, no hay manera de que alguien esté afuera. Ese piso no tiene balcón. El silencio que siguió fue aún más perturbador que la propia visión. Solté el teléfono lentamente, aún mirando hacia la ventana. Cuando finalmente reuní el valor para volverme de nuevo, el hombre había desaparecido. No había nada allá afuera. Solo el vacío oscuro y la vasta extensión de las luces de la ciudad. A la mañana siguiente, intenté actuar como si nada hubiera pasado. Asistí a las reuniones, cumplí con todas mis obligaciones, pero por más que trataba de concentrarme, la imagen de ese hombre seguía rondando mi mente. Su sonrisa forzada, aquella mirada vacía, nada de eso tenía sentido. Tal vez, pensé, simplemente estaba agotado. Había pasado semanas intensas de trabajo, y el estrés acumulado podría estar afectándome. Era la explicación más lógica que encontré, y me aferré a ella con fuerza. Sin embargo, esa sensación de incomodidad no me dejaba, y cuando cayó la noche nuevamente, algo dentro de mí empezó a inquietarse. Traté de ignorar esa corazonada, diciéndome a mí mismo que todo estaría bien, que solo era una noche más. Pero la verdad es que no quería regresar al hotel. Sentía un peso en el pecho, como si algo estuviera acechando, esperándome allí. De cualquier manera, no había alternativa. Cuando llegué al hotel, entré en la habitación con la mente llena de pensamientos contradictorios. Estaba más alerta, como si mi cuerpo estuviera anticipando algo malo. Pero, al entrar en la habitación, todo parecía normal. Las mismas paredes antiguas, la misma cama con sábanas blancas impecables, el mismo silencio opresivo. Me di una ducha rápida, intentando ignorar la tensión que se acumulaba en mis hombros. Tal vez solo era cansancio, nada más. Luego me fui a la cama, decidido a descansar. Pero no pude. Me quedé dando vueltas de un lado a otro, incapaz de deshacerme de la sensación de que algo andaba mal. Mis ojos se movían por la oscuridad de la habitación, atentos a cualquier detalle que pareciera fuera de lugar. Y entonces, alrededor de las 3 de la mañana,
Fue cuando lo sentí. Estaba casi quedándome dormido cuando escuché un sonido. Era suave, como un rasguño proveniente de algún lugar en la habitación. Abrí los ojos, pero la habitación estaba sumida en la oscuridad, iluminada solo por la débil luz que entraba por las rendijas de la cortina. El sonido continuaba, cada vez más cerca. Era como si algo estuviera rozando contra el vidrio de la ventana. Respiré profundamente, mi cuerpo tenso, el miedo dejándome paralizado. Me quedé allí, acostado, tratando de racionalizar lo que estaba sucediendo. ¿El viento? ¿Una rama golpeando la ventana? Pero estábamos en el 8º piso. No había árboles cerca. Lentamente, giré la cabeza hacia la ventana. La cortina estaba cerrada, pero algo dentro de mí gritaba para que no me acercara. Mis ojos se clavaron en la tela que cubría el vidrio, y a cada segundo el sonido parecía aumentar, como si algo o alguien estuviera rascando, esperando que abriera para dejarlo entrar. No pude moverme. Me quedé atrapado en la cama, mi cuerpo incapaz de reaccionar, mientras el rasguido continuaba, arrastrándome a ese estado de terror absoluto. El sonido cesó tan abruptamente como había comenzado, dejando un silencio pesado en el aire. Me forcé a creer que había sido otra ilusión de mi mente agotada, pero, en el fondo, sabía que era algo más. Las noches siguientes se convirtieron en un ciclo infernal de insomnio, pesadillas y esa un escape de sensación de que estaba siendo vigilado. Cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre, ya no más afuera de la ventana, sino en mis sueños. Él estaba allí, parado, mirándome con la misma sonrisa perturbadora, como si estuviera esperando algo. Me despertaba siempre en el mismo estado, sudando, con el corazón acelerado, la respiración agitada. Intenté evitar la habitación, pero no había otro lugar a donde ir. Las reuniones eran agotadoras y el único alivio sería dormir, pero el miedo de volver a ver a ese hombre me mantenía despierto hasta altas horas de la noche. Cada vez que miraba hacia la ventana, esperaba verlo allí, flotando en la oscuridad, mirándome con esa sonrisa fija. Y cada vez que el rasguido comenzaba, mi cuerpo se preparaba para algo peor. Fue en este ciclo de pesadillas y visiones que comencé a cuestionar mi propia cordura. Lo que no sabía, lo que nadie me había contado, era que esa habitación tenía una historia, y estaba a punto de descubrirla de la peor manera posible. Las cosas empeoraron rápidamente. Cada noche se volvía un sueño aterrador sin fin, con esa presencia constante y aterradora afuera de mi ventana. El rasguido suave, el silencio sofocante, y el hombre, siempre sonriendo. Ya no podía distinguir que era sueño y que era realidad. Durante el día, fingía que todo estaba bien, arrastrándome de una reunión a otra, pero por la noche, la habitación parecía transformarse en una trampa. Una parte de mí sabía que algo estaba terriblemente mal con ese lugar y necesitaba respuestas. A la mañana siguiente, después de una noche en vela, decidí que no podía seguir así. Fui a la recepción del hotel. No sabía muy bien cómo comenzar la conversación sin sonar loco, pero necesitaba entender. Con un nudo en la garganta, pregunté a la recepcionista, la misma voz tranquila que me había dicho, días antes, que nadie podía estar en mi ventana, si algún huésped había mencionado algo extraño sobre esa habitación. Hubo una pausa larga e incómoda. La recepcionista evitó mi mirada por un momento, como si estuviera decidiendo qué decir. Luego, con una voz vacilante, me dijo que, años atrás, hubo un incidente en el hotel. Un huésped, un hombre, se lanzó por la ventana de una habitación en el 8º piso. Mi estómago se revolvió cuando dijo eso. Cuando pregunté en qué habitación, mi corazón se hundió al escuchar la respuesta. La misma habitación en la que yo estaba hospedado. Ella no dio muchos detalles. El hombre estaba pasando por problemas, dicen. El silencio que siguió a esa frase era peor que cualquier grito. Sentí la piel erizarse y la sangre enfriarse en mis venas. Luego añadió, en voz baja, como si tuviera miedo de que alguien la escuchara. Desde entonces, algunos huéspedes han mencionado ver a alguien afuera de la ventana. Describen al mismo hombre. Mis piernas casi cedieron allí mismo. La información era como un golpe. El hombre que yo veía, esa sonrisa perturbadora y la mirada fija,
Él no era real. Al menos, ya no. Fui invadido por una oleada de pánico. Ahora sabía que lo que estaba sucediendo conmigo no era producto de mi imaginación o del cansancio. Alguien, me estaba persiguiendo, y no se detendría. Corrí hacia mi habitación, mi mente girando. Necesitaba salir de allí. Pero cuando entré a la habitación, fue como si el aire se hubiera vuelto más pesado, más sofocante. La luz que entraba por la ventana parecía débil, como si el propio sol temiera ese lugar. Recogí mis cosas apresuradamente, sin preocuparme por el orden. Mi única prioridad era irme. Mis manos temblaban mientras guardaba todo en la maleta, y a cada segundo sentía como si alguien me estuviera observando, como si él estuviera allí, aunque no lo pudiera ver. De repente, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sabía que no debía, pero mi cuerpo se giró lentamente hacia la ventana. El aire se sentía más frío, más denso. El rasguido suave comenzó de nuevo, y esta vez sabía exactamente lo que era. Me acerqué a la cortina con los músculos tensos, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. Cada paso me acercaba a algo que no quería ver, pero que, de alguna manera, ya esperaba. Tiré de la cortina de una vez, y ahí estaba él, el hombre, parado afuera de la ventana, con la misma sonrisa congelada. Sus ojos vacíos me miraban, como si estuvieran dentro de mí, y en ese momento supe que escapar no serviría de nada. Él siempre estaría allí. Estaba atrapado, igual que él. En un ataque de desesperación, solté todo y salí corriendo de la habitación. Bajé las escaleras apresurado, sin mirar atrás. Ya no me importaba la maleta, las explicaciones ni lo que pensara la recepcionista. Solo quería estar lejos de ese lugar. Salí del hotel y corrí por la calle, el aire frío de la noche golpeando mi piel, pero la sensación de ser seguido no desapareció. Algo me decía que, no importa a dónde fuera, él me encontraría. Pensé que, al dejar ese hotel, todo quedaría atrás, que lo que fuera ese hombre, o lo que él representaba, quedaría atrapado en las paredes de esa maldita habitación. Pero eso nunca sucedió. Cuanto más intentaba seguir adelante, más me convencía de que algo no estaba bien. Era como si hubiera traído una parte de él conmigo, como si él estuviera esperando la oportunidad de encontrarme de nuevo. Volví a casa e intenté retomar mi rutina. Al principio, culpé al cansancio, al estrés del viaje y al trabajo acumulado. Pero, a medida que pasaban los días, una sensación incómoda comenzó a crecer dentro de mí. ¿Sabes cuando tienes la clara impresión de que alguien te está observando, incluso estando solo? Ese sentimiento me siguió a todas partes, en el coche, en la oficina, incluso en el supermercado. La sensación de que, en cualquier momento, cuando menos lo esperara, volvería a ver esa sonrisa. Y las pesadillas no me dejaron. Cada noche era lo mismo. Me veía de vuelta en esa habitación, parado frente a la ventana. El rasguido comenzaba suave, casi imperceptible, hasta que el vidrio se agrietaba bajo la presión. Intentaba alejarme, correr, pero mi cuerpo no respondía. Y entonces aparecía él, con la misma sonrisa vacía, los ojos penetrantes, como si se estuviera divirtiendo a mi costa. Me despertaba sudando, con el corazón disparado, incapaz de volver a dormir. Cada noche era una batalla, y la estaba perdiendo. Durante el día, las cosas no eran mucho mejores. Comencé a evitar las ventanas. Cualquier superficie reflectante me ponía en alerta, como si él pudiera aparecer en cualquier momento, mirándome desde el otro lado. Siempre estaba tenso, siempre esperando una señal de que él seguía cerca. Por más que intentara convencerme de que todo eso era producto de mi imaginación, algo en el fondo de mi mente sabía la verdad. Él estaba allí, y estaba esperando. Las semanas pasaron, pero el miedo solo crecía. Ya no podía concentrarme en el trabajo. Vivía con las cortinas de mi casa cerradas y comencé a alejarme de mis amigos. Se dieron cuenta de que algo estaba mal. Pero ¿cómo podría explicarles? Me está siguiendo un hombre que apareció afuera de mi ventana en el 8º piso de un hotel. No, nadie creería eso. Ni siquiera yo lo habría creído, si no lo estuviera viviendo. Y entonces, esa noche, todo cambió.
Estaba en mi apartamento, acostado, intentando convencerme de que solo sería otra noche más. La lluvia caía afuera, golpeando las ventanas, y el sonido solía calmarme. Pero esta vez, no. Había algo diferente en el aire. Era como si la presión hubiera cambiado. La habitación se sentía más pequeña, más sofocante, y la sensación de estar siendo observado volvió con más fuerza que nunca. Intenté ignorarlo, pero entonces lo escuché. El rasguido, suave, casi imperceptible, exactamente como en el hotel. El pánico se apoderó de mí. Sentí el sudor frío correr por mi cuello mientras me levantaba de la cama, con los músculos tensos y el corazón latiendo fuerte. Sabía lo que era, sabía que él estaba allí, pero, al mismo tiempo, mi mente se negaba a aceptarlo. Traté de convencerme de que era la lluvia, de que solo estaba cansado, pero mi cuerpo sabía mejor. Cada fibra de mi ser gritaba para que no mirara, para que no confirmara lo que ya temía, pero no pude evitarlo. Contra mi mejor juicio, caminé lentamente hacia la ventana. Cada paso parecía pesar una tonelada, y mi respiración estaba corta, entrecortada. Cuando llegué cerca de la cortina, mis manos temblaban. El sonido continuaba, insistente, como si él supiera que estaba a punto de mirar. Abrí la cortina de una sola vez, y ahí estaba él, ya no flotando en el 8º piso, sino ahora, de pie, en medio de la acera, mirándome directamente. A pesar de la distancia, podía verlo claramente. El mismo traje oscuro, el rostro pálido y esa sonrisa congelada, solo que ahora estaba más cerca, no solo físicamente, sino emocionalmente, mentalmente. Sentía que él estaba invadiendo mi vida, y el terror que eso trajo era paralizante. Cerré la cortina con fuerza y me alejé, el corazón desbocado. Me senté en el suelo, apoyado en la pared, tratando de controlar la respiración, pero la sensación de que él seguía observándome no me dejaba. Era sofocante. Él no estaba solo allá afuera, estaba conmigo, todo el tiempo. No importaba a dónde fuera o qué hiciera, él siempre estaría cerca, esperando. Sabía que no podría escapar de él. Ahora, todas las noches son así. Incluso cuando estoy en casa, lejos de ese hotel, él sigue encontrándome. Y lo peor de todo es que, por más que intente, nunca dejo de sentir su presencia. Me ha marcado de una manera de la que no sé si algún día podré librarme. Porque, en el fondo, sé que él siempre estará allí. Y yo, atrapado en este ciclo de miedo, esperando la próxima vez que aparezca. Nunca fui del tipo que se impresiona fácilmente. Siempre he sido escéptico con respecto a las historias sobrenaturales, fantasmas, esas cosas que la gente jura haber visto. De hecho, si me hubieran contado esta historia hace un año, probablemente me habría reído y habría cambiado de tema. Pero lo que me sucedió el verano pasado, en un hotel de la Ciudad de México, todavía no sale de mi mente. Hasta el día de hoy, me pregunto si fue real. Era un viaje de negocios. Estaba agotado, física y mentalmente, y todo lo que quería era llegar a mi habitación en el piso 12, tomar una ducha y dormirme. Nada parecía fuera de lo común. Era un hotel de lujo, de esos que te hacen sentir importante solo por estar ahí. El vestíbulo era enorme, con techos altos y una decoración moderna. Pero en ese momento, nada de eso me impresionaba. Solo quería dormir. Entré al ascensor, solo, y presioné el botón del piso 12 sin pensarlo 2 veces. Me apoyé en la pared y cerré los ojos por un segundo, tratando de olvidar el peso de la rutina. Pero lo que sentí inmediatamente después aún me da escalofríos. El ascensor empezó a subir como de costumbre, pero de repente algo estaba mal. Todavía no lo sabía, pero esa subida estaba a punto de llevarme a un lugar donde nunca debía haber estado. Cuando el ascensor pasó de largo el piso 12, al principio pensé que era solo un error común. Quizá el sistema no había registrado el comando, o tal vez no había presionado el botón con suficiente fuerza. Abrí los ojos, esperando que se detuviera enseguida, pero siguió subiendo, y el panel iluminado mostraba los números pasando uno tras otro. Presioné el botón del piso 12 nuevamente, esta vez con más fuerza, y esperé. Nada.
El ascensor no se detenía. Era como si estuviera yendo a algún lugar que no conocía, más allá del hotel. El malestar empezó a crecer, y ese extraño silencio comenzó a incomodarme. Cuando llegó al piso 20, el último marcado en el panel, pensé que finalmente se detendría. Pero, en lugar de eso, el número 20 simplemente parpadeó y el ascensor siguió subiendo. Esta vez, el panel comenzó a mostrar números que no deberían estar allí. Una sensación de pánico comenzó a apoderarse de mí. Ya no había más pisos registrados en el hotel. Así que, ¿a dónde estaba yendo? Presioné el botón de emergencia, y lo único que obtuve fue un sonido sordo, como si el sistema estuviera fuera de servicio. La cabina se sentía más pequeña, el aire más denso. Estaba atrapado, y lo único que sabía era que el ascensor seguía subiendo, sin detenerse. Cuando, finalmente, se detuvo, el número en el panel desapareció. Las puertas se abrieron con un sonido metálico que resonó en el silencio, revelando lo que parecía ser un piso abandonado. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Lo que vi al otro lado de las puertas me congeló. No era un piso cualquiera, y definitivamente no era parte del hotel que había visto antes. El pasillo frente a mí estaba completamente desierto, sumido en una penumbra opresiva. La iluminación era mínima, apenas unas pocas lámparas parpadeando al fondo, revelando paredes cubiertas de moho y azulejos agrietados. Había algo en el aire, un fuerte olor a humedad mezclado con algo que no podía identificar, como el olor de algo viejo, olvidado. Todo allí parecía abandonado, como si nadie hubiera pisado ese piso en muchos años. Pero lo que más me perturbaba era el silencio, un silencio absoluto, que parecía devorar cualquier sonido que intentara hacer. Di un paso hacia adelante, vacilante, aún con un pie dentro del ascensor. Una sensación horrible de que no debía estar allí me invadió. No era racional, pero era como si el propio aire me estuviera advirtiendo que no saliera de la seguridad de la cabina. Presioné los botones desesperadamente, pero el ascensor no respondía. Las puertas permanecían abiertas, como una boca esperando a que cometiera el error de moverme. Había algo allí, algo en la oscuridad, esperando. Y, en el fondo de mi ser, sabía que si daba un paso más, no habría vuelta atrás. Antes de que pudiera tomar una decisión, las puertas del ascensor comenzaron a cerrarse lentamente, como si algo las estuviera empujando. Intenté presionar los botones nuevamente, cualquiera que me llevara de vuelta al vestíbulo, pero nada funcionaba. El aire se volvió pesado, como si una fuerza invisible estuviera presionando el ambiente a mi alrededor. Fue entonces cuando el ascensor comenzó a descender, pero no era un descenso normal. El ascensor cayó. La sensación de gravedad tirando de mi cuerpo contra el suelo fue inmediata y aterradora. La cabina temblaba violentamente mientras caía en picada. Me agarré con todas mis fuerzas a la barandilla, mis dedos aferrándose al metal frío. El miedo se apoderó de mí de una manera que nunca había sentido antes. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. El aire en mis pulmones se quedó atrapado, y el pánico me cegaba. El sonido de la caída era ensordecedor, y el tiempo parecía haberse distorsionado. Todo a mi alrededor parecía ralentizarse, como si cada segundo durara una eternidad. Estaba convencido de que ese era el final, que el ascensor se estrellaría contra el suelo y sería el último sonido que escucharía. De repente, todo se detuvo. El ascensor interrumpió su caída con un tirón violento. Las puertas se abrieron suavemente, como si nada hubiera pasado. Había vuelto al vestíbulo. Salí del ascensor con las piernas temblorosas, casi tropezando al llegar al recibidor. Miré a mi alrededor, esperando encontrar algo fuera de lo común, pero todo estaba exactamente como lo había dejado antes. El vestíbulo estaba vacío, y el reloj en la pared marcaba las 3:15 de la mañana. Sentía el sudor corriendo por mi espalda, el corazón aún acelerado, y una sensación de que algo terriblemente mal había sucedido. Pero nadie parecía notar nada. Fui a la recepción, tratando de explicar lo que acababa de pasar. El recepcionista, un hombre de mediana edad con un semblante cansado, me escuchó en silencio, pero lo que me dijo me heló hasta los huesos. Señor, el hotel solo tiene 20 pisos. Siempre ha sido así. Y
Bueno, no es el primero en mencionar ese piso inexistente. Me fui de allí al día siguiente, sin mirar atrás. Desde entonces, evito los ascensores siempre que puedo, y cuando me veo obligado a entrar en uno, no puedo evitar temer que empiece a subir hacia un lugar que no debería existir. ¿Alguna vez has tenido esa extraña sensación de que algo no está bien, incluso cuando todo parece perfecto a primera vista? Así fue exactamente como me sentí en ese viaje. Se suponía que sería solo una escapada tranquila, un descanso merecido. Paulo y yo necesitábamos tiempo juntos, lejos de la rutina, lejos de todo. Encontramos un resort aislado en Baja California, hermoso, apartado, exactamente lo que buscábamos. Cuando llegamos, el paisaje parecía sacado de un sueño. El aire tenía un frescor salado, y el sol pintaba todo de dorado. Pero había algo en el silencio de ese lugar, un silencio denso, demasiado profundo. Con cada paso que daba, sentía un nudo en el pecho que no podía explicar. Parte de mí quería ignorarlo, pero otra parte sabía que algo no estaba bien, aunque no podía verlo aún. El cansancio me invadió en cuanto me acosté. Mi cuerpo se hundió en el colchón, y el suave sonido de las olas en la distancia parecía arrullarme para dormir. Pero, en algún momento de la madrugada, me desperté de golpe. No fue un ruido lo que me despertó, fue una presencia, una sensación fría, sofocante. Abrí los ojos lentamente, sintiendo el peso de los párpados como si estuvieran pegados. Lo primero que vi fue la oscuridad de la habitación, solo interrumpida por el leve vaivén de las cortinas. Y entonces lo vi, parado junto a la cama, una figura alta e inmóvil. La silueta no tenía sentido, envuelta en penumbra, pero sabía que estaba allí, observándome. Mi cuerpo se congeló, era como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto denso, atrapándome. El corazón me latía descontrolado, retumbando en mis oídos, pero no podía mover un solo músculo. Quise gritar, llamar a Paulo, pero ningún sonido salió de mi boca. Esa mirada, aunque no tenía rostro, sabía que me estaba mirando, esperando, y, en un instante, desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé inmóvil, empapada en sudor frío. Me repetí a mí misma que solo había sido un sueño, pero no lo sentía así. No esta vez. A la mañana siguiente, la luz del día trajo algo de alivio. El sueño, o lo que creía que era un sueño, parecía distante bajo el sol. Mientras Paulo terminaba el café, mencioné rápidamente lo que había ocurrido, tratando de racionalizar el miedo. Pero la verdad es que aún sentía un peso en el pecho, como si algo no se hubiera resuelto. En la recepción, mientras pedíamos información sobre excursiones, decidí mencionar la pesadilla al empleado, esperando que hiciera alguna broma para aliviar mi incomodidad. Pero al escuchar mis palabras, su sonrisa desapareció. Lo que vi en su rostro fue miedo. Sus ojos evitaron los míos, y cambió de tema apresuradamente, como si estuviera huyendo de algo que prefería no discutir. Un escalofrío recorrió mi columna. Él sabía algo, pero no quería hablar. La segunda noche, ya estaba reacia a dormir. El recuerdo del sueño anterior aún pesaba en mí, pero el cansancio me venció. Una vez más, caí en un sueño profundo, y una vez más fui arrancada de él. Esa sensación volvió, como si el aire estuviera más pesado, la respiración atrapada en mi pecho. No quería abrir los ojos, no quería ver, pero algo dentro de mí me obligaba a enfrentar la situación. Allí estaba, esta vez, más cerca. Podía sentir su presencia a mi lado, más nítida, casi palpable. No había ningún sonido, pero el silencio era ensordecedor. Era como si el tiempo se estirara indefinidamente mientras esa figura sombría se inclinaba, acercándose más. Sentí mi piel erizarse, una ola de terror paralizante que me dejó sin poder reaccionar. Las noches siguientes fueron peores. Cada vez, él estaba más cerca, y al despertar, el silencio de la madrugada parecía ocultar algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí, acechando. No podía soportarlo más. Las noches se habían vuelto insoportables, y cada vez que cerraba los ojos,
Sabía que estaría allí. La misma figura, la misma mirada silenciosa y vacía, cada vez más cerca. Le conté todo a Paulo, y ahora incluso él comenzaba a inquietarse. Sabíamos que algo andaba mal, y el extraño comportamiento del empleado no se me quitaba de la cabeza. Necesitábamos entender qué estaba sucediendo. Decidimos investigar, y fue entonces cuando encontramos algo que no deberíamos haber visto. En un viejo artículo de periódico en línea, había un titular: Asesino en serie atraía a víctimas a resort de lujo antes de desaparecer. Un asesino que solía utilizar ese mismo resort, años atrás, para atraer a sus víctimas, siempre parejas, desaparecían sin dejar rastro, y cuando finalmente lo atraparon, encontraron cuerpos en una habitación específica, la misma en la que nos hospedábamos. La sangre se me heló al leer esas palabras. El asesino solía observar a sus víctimas durante la noche antes de atacarlas, como parte de un ritual macabro, exactamente como en mis sueños. Pero ya no estaba vivo, ¿o sí? Cuando leí esas palabras, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No podíamos quedarnos allí ni una noche más. El malestar se había convertido en un miedo paralizante. Sabía que Paulo también estaba aterrorizado, aunque no lo dijera. Ambos comenzamos a empacar nuestras cosas en silencio, con las manos temblorosas. Intentaba no pensar en la figura, en los sueños, pero era imposible. La habitación, que antes parecía inofensiva, ahora parecía apretarse a nuestro alrededor, como si nos sofocara. La maleta nunca me pareció tan pesada, y el pasillo tan largo. La recepción estaba vacía. Era tarde, y el resort estaba envuelto en el mismo silencio asfixiante de antes. Cuando finalmente encendimos el coche y dejamos aquel lugar atrás, solo quedaba una pregunta inquietante. ¿Estábamos realmente lo suficientemente lejos? Volvimos a casa, pero el alivio esperado nunca llegó. Era como si la tensión de ese viaje aún estuviera conmigo, pegada a la piel. Por la noche, la casa parecía más vacía de lo habitual. El silencio me recordaba al silencio del resort, pesado, sofocante. Pensé que era el cansancio, que todo pasaría con el tiempo, pero los sueños volvieron. No eran tan claros como antes, pero seguía despertando a mitad de la noche con el corazón acelerado, empapada en sudor frío. La sensación de ser observada permanecía. Incluso sabiendo que estábamos a kilómetros de distancia de ese lugar, no podía deshacerme de la sensación de que algo había venido con nosotros. Paulo evita hablar del tema, pero sé que tampoco está durmiendo bien. Ambos sabemos que algo quedó con nosotros. Tal vez fue el miedo, o quizás sea algo más.